No se vaya sin decir esto. Usted lo conoce muy bien y levante ese nombre así. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que tiene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. No. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto.
Donde quiera que te estés conectando para poder ver esta reflexión y sea la hora en que la estés observando, el deseo de mi corazón es que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te guarde y que Él sea contigo y esté contigo donde quiera que vayas. En el libro de Hebreos, o la epístola, más bien dicho, la epístola a los Hebreos, quiero leer los primeros 3 versículos del capítulo 12, lugar donde basé esta reflexión. Dice el autor de esta epístola: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiera Dios bendecir lo que voy a compartir y por medio de ella edificar tu vida, traer crecimiento y estabilidad a nuestro corazón. Le puse a esta reflexión: corre con paciencia. Hace apenas un par de domingos compartí otra reflexión acerca de correr y correr bien, y consideré conveniente, hablando un poquito aquí de competencia, de competir en este camino de la vida cristiana, hablar también acerca de este pasaje y correr, la necesidad que tenemos de correr, caminar en la vida cristiana y hacerlo con paciencia. Cuando consideramos el contexto en el que está escrito el capítulo 12 de la epístola de los Hebreos y estos 3 versículos que yo leí, nos damos cuenta que está puesto en el contexto de lo que muchos han denominado hasta hoy el capítulo de la fe, y particularmente le llaman los héroes de la fe. La Biblia en ninguna parte, y particularmente también en esta epístola, reconoce o menciona de esta gente de la Biblia y de la historia de la humanidad que habla el capítulo 11 de Hebreos. Lo reconoce como héroes de la fe, más bien se reconoce de ellos como personas, hombres y mujeres, chicos y grandes, que porque le creyeron a Dios, alcanzaron buen testimonio, y obviamente alcanzaron buen testimonio delante de Dios, porque es el mismo Dios a través de la Escritura el que da testimonio de ellos, y naturalmente alcanzaron buen testimonio de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de compartir con ellos durante su vida terrenal. El capítulo 11 de Hebreos entonces es el testimonio de Dios, el testimonio que Dios da de hombres y mujeres que le creyeron y que se atrevieron a caminar en Dios, procurando en todo hacer su voluntad, y fueron hombres y mujeres de carne y hueso como tú y como yo, que nos estamos también nos estamos atreviendo a creer en Dios. Y al igual que ellos, al igual que estos que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, recordemos que el capítulo 11 de Hebreos empieza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ahí más adelante aparece un versículo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que Él recompensa a los que le buscan. Y luego da el testimonio de un montón de personas que la Biblia, el mismo capítulo 11 de Hebreos dice: hicieron proezas. Pero también da testimonio de otros que a través de entregar su vida, es decir, a través de su muerte, dieron testimonio que creían en Dios. Fueron mártires, lo que llamamos mártires por Jesús, o mártires por Dios y mártires de la fe.
Y otros, dice la Biblia también, hablando del capítulo 11 de Hebreos, anduvieron errantes de aquí para allá. El mundo, dice, no era digno de ellos, pobres, perseguidos, maltratados, y sin embargo también la Biblia los menciona a ellos como personas que alcanzaron buen testimonio delante de Dios, y como dije también hace un poco, también delante de las personas que les rodearon. Así que quiero tomar este pasaje de Hebreos y mencionar algunas cosas que considero conveniente, hablando de correr y correr con paciencia, que ese correr con paciencia será el último punto que tocaré. La primera cosa que quisiera mencionar de este pasaje es el hecho de que somos motivo de observación. Dice, teniendo, el versículo 1 de Hebreos 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y los testigos que aquí la escritura, que el escritor de esta epístola está poniendo, que nos están observando, que nos están viendo, tiene que ver con todos esos personajes de la Biblia que ya vivieron para Dios. Y recordemos siempre estas palabras: a mayor cantidad de testigos, más compromiso. Mientras más nos observan, más tenemos compromiso. Y estos testigos, no solo en lo que la escritura, creo, está tratando de enseñarnos, no solo nos miran, sino nos animan con su ejemplo. Y por eso el escritor de los Hebreos, y Dios particularmente, consideró conveniente hacernos llegar el nombre de personajes específicos y lo que ellos hicieron creyéndole a Dios y cómo expusieron sus vidas para vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios. Nos animan con su ejemplo. Ahí están escritas en la Sagrada Escritura historias tremendas y fascinantes de hombres y mujeres que, creyéndole a Dios, se atrevieron a vivir para Dios. Quiero mencionar uno nada más. A Abraham fue llamado por Dios para dejar, imagínese eso que tanto nos cuesta dejar, porque lo amamos tanto, dejar su tierra y dejar su familia. Esas cosas a las que más nos aferramos en la vida, o una de las cosas que más nos aferramos en la vida, nuestra propiedad, nuestro territorio, nuestro vecindario, nuestro país, pero también nuestra familia. Y él fue llamado para salir juntamente con Sara para ir a recibir en herencia una tierra que Dios le dijo: te mostraré. Ni siquiera sabía dónde era, en el camino conoció. Personas como Abraham, que se atrevieron a creerle a Dios y dejar su tierra, dejar su familia y caminar solamente con su esposa. Él se llevó a su primo con él por creerle a Dios, ir a cumplir el llamado de Dios para su vida. Abraham y otras personas de la Biblia nos animan con su ejemplo. Ellos son esos que fueron llamados, si hubiera una tribuna, un ventanal en el lugar donde están estos creyentes en Dios y pudieran observarnos, es como que nos estuvieran animando en nuestro caminar, nos están observando y recordándonos a través de la escritura su vida, su ejemplo, su lucha, sus esfuerzos, su dedicación para seguir a Dios. Quisiera mencionar también que, aparte de esos testigos que menciona la epístola de Hebreos, yo creo que también hay testigos terrenales, aquellos que están a nuestro alrededor, que también nos ven, y particularmente, como he dicho en muchas ocasiones, los que están más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, estudio, son aquellos que también están observándonos, porque ellos también son testigos de aquellas palabras que nosotros les hemos dicho, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que estamos procurando caminar y vivir para Dios. Por consiguiente, el haberles dado nosotros testimonio de nuestra fe en Dios, de nuestra fe en Jesucristo, los convierte a ellos también en testigos de cómo tú y yo vivimos delante de ellos. Porque recordemos que Dios nos llamó para hacer testimonio al mundo, y particularmente de este mundo a todos aquellos que nos rodean. Somos motivos de observación. Tenemos en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, los que pone la Biblia, pero también aquellos con los que compartimos diariamente, y nosotros, tú y yo, debiéramos hacer que se diga de nosotros que tuvimos fe,
que creemos en Dios, que creímos en Dios y por consiguiente vivimos para Dios. La segunda cosa que quisiera mencionar de este pasaje tiene que ver que teniendo nosotros, dice la Escritura, todos esos testigos, si nos pudieran observar desde los cielos, pero también los testigos que nos observan desde la tierra, que ya mencioné, aquellos que están junto a nosotros, nosotros debiéramos, dice, despojarnos de todo peso, ¿verdad? Si vamos a competir bien, ¿verdad? Obviamente los atletas, los que se preparan en diferentes deportes, usan pesas para hacer músculos. Algunos que compiten en atletismo corren con algunos pesos en las piernas o en la espalda, porque eso al correr así ellos adquieren mayor resistencia, y luego cuando ya están en la competencia para ganar una medalla o un premio, pues ellos sienten mucho más livianos porque han corrido con peso. Pero en esta carrera cristiana Dios nos está llamando a despojarnos de todo peso, y eso significa todo aquello que nos estorba, todo aquello que hace lento nuestro caminar y nuestra carrera en la vida cristiana. Quisiera mencionar esas cosas que muchos atesoramos o atesoran en su corazón y son un lastre, son un cargamento que no debiéramos tener en el corazón. Por ejemplo, la falta de perdón. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos a través de la vida? Naturalmente las heridas son más fuertes y más profundas cuando son hechas por aquellos que están cerca de nosotros, a veces la familia o los amigos de quienes menos esperaríamos que nos hiriéramos, y nos han hecho o nos han causado dolor en el corazón, y que algunas veces atesoramos resentimiento o amargura por eso que llevamos toda la vida. Encontramos a gente en los funerales a veces pidiendo perdón a los padres o a los hijos ya demasiado tarde, diría yo, porque ya la persona partió de este mundo. Las cosas debiéramos arreglarlas mientras vivimos, así que no permitamos que las ofensas de otros, si lo hacen a propósito o lo hacen sin propósito, porque a veces nos hieren o herimos de esa manera, herimos a propósito o herimos sin quererlo, porque somos conscientes que también lo hacemos. Nosotros necesitamos, los hijos de Dios, despojarnos de esas cosas del corazón. No tenemos por qué acarrear falta de perdón, resentimiento, amargura en el corazón, ansiedad, la preocupación excesiva por nuestro mañana y a veces también por el hoy. Esas cosas del pasado que nos hirieron son un peso, pero también a veces convertimos en peso pensar en el mañana, pensar de aquí a 5 años o a 10 años si todavía vamos a estar vivos, o será que yo estaré vivo todavía dentro de 30 años. Esas cosas que se vuelven pesos innecesarios y que afectarán nuestra forma de correr, de caminar en la vida cristiana. Necesitamos despojarnos de la ansiedad, del afán, del estrés, el estrés que produce la ansiedad y la preocupación en la vida. Recordemos el llamado permanente de Jesús, hablando de comer y vestir y de esas cosas que tanta falta nos hacen o son las más necesarias en nuestra vida diaria. Jesús en Mateo 6 nos dice: no se afanen por qué han de comer o qué han de vestir. Si Dios viste a las flores del campo de una forma preciosa y bella, si Dios alimenta a los pájaros, a las aves de los cielos, si Dios alimenta a su creación y se ha encargado de proveerles permanentemente, Jesús pregunta: ¿no hará Dios lo mismo a sus hijos, a sus escogidos, a su pueblo? Y nos anima a buscar el reino de Dios y su justicia primero, para que esas cosas que a veces producen afán y preocupación y ansiedad en el corazón nos sean, dice, añadidas. Mientras buscamos el reino de Dios y su justicia, con lo que eso conlleva, Dios se encarga de añadir. Cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, viene a mi mente ahorita ese pasaje del Antiguo Testamento, que si oímos atentamente la voz de Dios y estamos atentos a la ley de Dios, a sus mandamientos, a su voz, a lo que Él nos ha ordenado para cumplir y obedecer sus mandamientos, y caminamos en ellos, esforzándonos en hacer su voluntad, el escritor en Deuteronomio dice: vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y luego habla de bendecirnos en todos los aspectos de la vida. Así que esas cosas debieran traer seguridad a nuestro corazón, confianza en nuestro corazón, y nos debieran ayudar a despojarnos de esas cosas que son peso en nuestra vida. Debiéramos despojarnos de todo tipo de culpa en el corazón, de todo tipo de condenación, de todo tipo de confusión, de esas cosas que traen confusión a nuestra vida, porque nos estorba y hace lenta nuestra carrera, y entonces no caminamos conforme a Dios quiere. Despojémonos de todo peso, lo que sea. De lo que sea, ¿no? Que esas cosas de nuestro pasado, esas cosas que nos afectaron, solo sean motivo de lecciones para nuestra vida, para poder hacerlo bien. La otra cosa que quisiera decir, la tercera cosa de este pasaje de Hebreos, dice que debemos despojarnos de todo peso, pero también despojarnos del pecado que nos asedia, ¿verdad? En ese sentido pudiéramos decir, el pecado siempre está a la puerta, ni siquiera a la puerta. Si nosotros reflexionamos en cuanto a la escritura, Jesús dijo un día: no es lo que está fuera del hombre lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre, de su corazón, nacen los malos pensamientos, los adulterios, las hechicerías y todas las cosas malas. Aunque hay estímulos externos, al final de cuentas crecen o brotan de nuestro corazón. El pecado es como un pegamento que cuando permitimos que llegue a nuestra vida, así como es pegamento, se nos pega, nos enreda, nos confunde, nos trata de ligar, nos trata de amarrar esas inclinaciones del corazón. Y el llamado del escritor bíblico es: despojémonos del pecado que nos asedia. En ese sentido, yo quisiera hacer referencia, por ejemplo, cuando los escritos del apóstol Pablo en su epístola a los romanos, Pablo dice: yo sé que en mí, hablando él en su naturaleza carnal, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, él dice, no mora el bien. Pablo también afirma en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, tienen como excelentes lecciones, pero particularmente en el capítulo 7 es el que dice eso: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que en mi carne no mora el bien, quiero hacer el bien y hago el mal que no quiero. Y Pablo es el que nos habla en esos capítulos 6, 7 y 8 de Romanos de nuestra posición en Cristo, de nuestra batalla interna, de ese hombre viejo, de esa naturaleza vieja, de todas esas inclinaciones de nuestro corazón al mal. Y al final del capítulo 7 y luego el capítulo 8, Pablo nos da la clave para nosotros despojarnos del pecado que nos asedia, y él nos anima a caminar en obediencia a Jesús. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice al final del capítulo 7: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y luego el capítulo 8 de Romanos empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación, ninguna separación, ninguna barrera hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego afirma Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Despojarnos del pecado que nos asedia. Hay otro pasaje en la Biblia donde Romanos dice que debiéramos despojarnos de la vieja naturaleza, considerarnos, dice el capítulo 6 de Romanos, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice en otra parte Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos muerto con Cristo, y hemos muerto particularmente a la vida vieja, y hemos resucitado para vivir una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el llamado de Dios para los creyentes es a la transformación continua. Para Pablo, la clave de despojarnos del pecado es caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, renunciar, reducir las inclinaciones de la carne a la impotencia, de tal manera que no tengan manifestación en nuestra vida. Recordemos la oración que Jesús enseñó a hacer a sus discípulos, donde les dijo, como parte de lo que llamamos el Padre Nuestro: y no nos metas en tentación, o líbranos de toda tentación, líbranos del mal, ¿verdad? Y el escritor Santiago también dice en una parte: bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Y eso es parte de los elementos de nuestra vida cristiana que debiéramos poner en práctica para despojarnos del pecado que nos asedia. Y quisiera terminar el último punto que quisiera tocar de estos pasajes que leímos de Hebreos capítulo 12. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Correr con paciencia. Esta carrera de la vida cristiana no es para locos. Bueno, locos por Cristo sí, pero no locos en el sentido de ser acelerados. Es para gente que entiende la importancia de formar el carácter. La paciencia es una cualidad de carácter que nos hace ser de larga duración en las pruebas de la vida. De hecho, la tribulación, dice, produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Y es a través de las crisis de la vida y las situaciones difíciles que nuestro carácter es formado, particularmente la paciencia. Allá en Deuteronomio capítulo 8 hay unos versículos donde Dios, hablándole a Israel, les dice: acuérdense de mí, acuérdense de Jehová su Dios, dice el escritor bíblico, y les empieza a decir cómo ellos estuvieron 40 años en el desierto. Para entonces ya era historia, y la Biblia dice que en ese lugar del desierto, en ese lugar de prueba, porque el desierto generalmente es un lugar de prueba, también es un lugar de crecimiento y de estabilidad en medio de la crisis. En ese desierto, dice, Dios probó a Israel y los probó para saber lo que había en su corazón. Y es que es únicamente a través de las crisis de la vida y las pruebas de la vida que Dios comprueba realmente lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros también, a través de las crisis y las pruebas de la vida, es que nos damos cuenta de que realmente estamos hechos. Es en los momentos difíciles cuando nosotros descubrimos la riqueza de Dios que hay en nuestro corazón, o nuestra pobreza espiritual, porque entonces es cuando tenemos que sacar todos esos recursos que Dios a través de la vida ha tratado de darnos a través de su palabra y la gente que nos ayuda en nuestro caminar cristiano. Salen todos esos recursos, si los hemos atesorado o simplemente no hemos aprovechado al máximo la formación. Correr con paciencia. Esta carrera es una carrera en la que fuimos llamados en diferentes épocas de la vida. En mi caso, a los 21 años yo fui incluido dentro del libro de la vida, y ya para acá 40 y pico de años caminando en Dios, y todos estos años puedo decir: Dios ha sido bueno. Una que otra vez en la vida me he preguntado, yo mismo he dicho: bueno, ¿por qué no Dios mejor estableció un plan que una vez nos rescataba y nos llevaba rápido con Él, ¿verdad? Digo yo, y tal vez así seguramente, ¿verdad?, nos hubiéramos ahorrado muchas crisis y cosas que hemos pasado en la vida. Pero el plan de Dios es que una vez le conocimos, Él, por así decirlo, tomó nuestra mano con su mano y ofrece nunca soltarnos. Ha ofrecido estar con nosotros para siempre y caminar, peregrinar con nosotros durante toda nuestra vida cristiana. Dios es tan bueno para con nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesús es tan bueno para con nosotros, que envió con el Padre y junto al Padre a otro Consolador, al Espíritu Santo, dijo, para que esté con nosotros para siempre. En este caminar, en este correr de la vida cristiana que necesitamos hacerlo con paciencia, no estamos solos. Tenemos testigos que nos están observando. Esos testigos que dice la Biblia, también testigos a nuestro alrededor, pero también no estamos solos, porque el Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón, y Él, dice la Biblia, es el que nos guía a toda verdad, es el que nos fortalece, es el que nos consuela, es por medio del cual recibimos el poder de Dios, la gracia de Dios, la habilidad de Dios para salir en medio de las crisis y tener una perspectiva en la vida que corresponde a gente que camina en Dios. Resumo:
Hay una gran cantidad de testigos que dice la Escritura que nos están viendo desde los cielos, que nos observan, y también tenemos testigos terrenales. Necesitamos despojarnos de todo peso para poder caminar bien, despojarnos del pecado que nos asedia, pelear y pelear bien esa batalla, particularmente en nuestro interior con la inclinación a lo malo, y necesitamos correr con paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu y nos dará a nosotros la habilidad de ser de larga duración, particularmente en las crisis de la vida. Si tú o tu familia o alguien alrededor tuyo está pasando una crisis, es tiempo de clamar y volvernos a Dios. Y cuantas veces sea necesario o el tiempo que sea necesario, ser paciente para esperar el tiempo necesario para recibir la ayuda y el socorro de Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has llamado a esta carrera de la vida cristiana, y de la misma manera tú eres quien nos enseña cómo hacerlo. Señor, gracias porque no estamos solos en este peregrinaje. Tu palabra está llena de ejemplos de hombres y mujeres como nosotros, de carne y hueso, que se atrevieron a creerte y terminaron bien la carrera, y tu palabra da testimonio de ellos. Ayúdanos a nosotros a escribir la historia que nos toca escribir en la vida, y que se pueda decir de nosotros, hombres y mujeres que te creímos, que caminamos en fe, y que seas tú el que pueda dar testimonio al corazón de aquellos que nos rodean de que ciertamente estamos sirviéndote y amándote con todo el corazón. Padre, nos despojamos de todo peso. Si alguien, Señor, dentro de los que estamos aquí orando, todavía tiene en su corazón falta de perdón, amargura, rencor, resentimiento o otras cosas que se convierten en un peso innecesario, renunciamos a ello, Señor. Lo ponemos a tus pies, lo dejamos delante de ti, Señor, porque queremos poder caminar la vida cristiana tal y como debe hacerse, sin ningún peso por lo que ha pasado hoy en nuestra vida. Y también, Señor, renunciamos a toda lucha, a toda tentación con el pecado. Danos la fortaleza para cuando llegue la tentación, Señor, al igual que Jesús, de usar tu palabra, resistir en el Espíritu y vencer toda tentación. Que estemos listos y preparados para decir, escrito está, y poder vencer la tentación. Y Padre, ayúdanos, ayúdame a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, entendiendo que el llamado de mi corazón y de nuestro corazón es a poner siempre los ojos en Jesús, nuestro máximo ejemplo de caminar la vida cristiana, de correr la vida cristiana, honrándote y glorificándote en todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh,
centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi El vida. centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo.